Retomamos, le damos continuidad informativa al nuevo fallo, ¿sí? Contra el loteo en Pampa de Luden. Y es que, bueno, los dos últimos fallos de la justicia a favor del reclamo de la Asamblea por el Agua y de la Tierra de Mallina Ahogado y de toda la comunidad, o gran parte de ella que se ha manifestado en las calles de la comarca, además de que fueron contundentes, hablábamos con los asambleístas esta semana, incluyeron un detalle especial de lo que fueron los estudios realizados por la Universidad del Comahue en torno al impacto que un megaloteo de las características de ladera ocasionaría en el ambiente. Por eso está en línea Valeria Ojeda, que es bióloga, ornitóloga, docente e investigadora del CONICET en el INIBIOMA de la universidad mencionada. Muy buen día, Valeria, bienvenida a Ventana Andina. Roberto y Macarena te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a ambos y a todos los que estén escuchando. Bien, acá con un poquito de sol en Bariloche, por fin paró de llover. Qué bueno. Fue mucho. A fotosintetizar lo que dure, porque nunca sabemos, ¿no? Claro. Pero, y acá la curiosidad es mucha, hay mucha información, nos imaginamos, en estos fallos que han sido así como extensos, minuciosos. Entonces, en primera instancia, bueno, nos queríamos imaginar cómo había sido, ¿no? El estudio, por lo menos imaginarnos los pasos que habían seguido para después derivar en los detalles de este fallo. Nosotros lo que trabajamos fue, bueno, a pedido de la justicia, por supuesto, en su momento, cosas que yo tuve que releer nuestro informe, porque los tiempos son tan largos con estas cuestiones, que uno en el medio hizo toda una vida, hizo otros informes de otras cosas, y dije, bueno, a ver, voy a releerlo, porque me van a preguntar cosas que probablemente no me voy a acordar. Además fue un trabajo en equipo, con lo cual yo estoy hablando, digamos, soy una parte de todo un equipo que trabajó en esto, y hay temáticas dentro del mismo informe que no son las que yo manejo demasiado. Entonces, bueno. Bien. ¿Cuándo estaba hecho ese primer informe, Valeria? Nosotros empezamos el pedido, si no me equivoco, fue en 2019. Esto tuvo una serie de demoras por cuestiones internas, institucionales y de entendimiento con el juzgado. En realidad, cuando vino el primer informe no quedaba demasiado claro qué se nos pedía. Ajá. Si querían que hagamos un informe nosotros de impacto ambiental, que eso implica ir al lugar, tomar mediciones, hacer trabajos, digamos, de investigación y de evaluaciones in situ, por ejemplo. Sí. No estaba claro. Entonces, pero algo que no está claro en una nota que viene de la justicia pueden ser 6 meses después, ¿viste? Hasta que va, vuelve. Claro. Empezamos efectivamente en 2020 nosotros, cuando recién hubo que ir a sacar foto o fotocopia, no me acuerdo, porque nosotros nos mandaron todo en PDF, me refiero a los investigadores que participamos. Hubo que ir al juzgado a hacerse de toda la información. Eso no es algo que te lo van a mandar o que uno lo baja de internet, digamos, es parte de una causa judicial, con lo cual está de una causa o en este caso, amparo. Sí. Eso, es de acceso, digamos, restringido. Entonces, todo esto demoró bastante tiempo. Lo mismo que conformar el equipo, porque estas cosas también son, de alguna manera, delicadas en varios sentidos. Uno tiene que estar, primero, embebido en los temas que se necesitan para responder a lo que la justicia te está pidiendo, claro, ¿no? O sea, hay gente que no se siente cómoda desde lo temático. Después hay gente que no se siente quizás habilitada desde que no conoce el lugar, por ejemplo. Eso era algo importante. Ahí es donde fui a caer yo, por ejemplo, porque conozco el lugar. Entonces, hubo otra gente que, si bien quiso estar en el equipo, quiso aportar a la cuestión, dice, pero yo, la verdad, es la primera vez que, no es la primera vez que oís hablar del tema porque es de dominio público la problemática, pero si no conoces el lugar y tenés que hablar de cuestiones ambientales y, digamos, de alguna manera peritar el accionar de ciertos organismos que autorizaron cosas, siempre desde un sentido ambiental. Nosotros no nos metimos a analizar cuestiones administrativas, legales. Lo nuestro fue ver, si las cuestiones más elementales del ambiente, de qué manera se trataron y se tramitaron. Eso fue un poco la pericia. Es decir, a ver, si yo voy a, no sé, una cosa muy burda, si yo voy a hacer una casa, a ver si estoy en
en el pico de una montaña, y si alguien lo vio antes, o sea, no solo yo ver, porque como les decía, nosotros no íbamos a hacer un estudio de suelos, a evaluar la calidad del sitio, lo que veíamos eran cosas gruesas, digamos, sí. Lo grueso. Y si lo grueso había estado observado por aquellos organismos competentes en las distintas materias. Si eso hubiera sido así, nosotros no teníamos mucho que opinar. Decíamos, acá está el informe de tal que dice esto, el proyecto se ajusta a esto, perfecto, mejor dicho, el proyecto. Nosotros evaluamos si las autorizaciones otorgadas por la municipalidad tenían congruencia con los análisis ambientales efectuados previamente. Ajá. Ese era un poco el foco. Ahí está, eso nos acerca mejor a una comprensión esto, Valeria, del trabajo de ustedes, claramente, ¿no? Porque por allí se confunde en que lo que estuvieron realizando es un estudio de impacto ambiental. Y trabajos que ya estaban realizados. Los trabajos ya estaban realizados, pero hubo esto creo que no escapa, si la audiencia desde ahí de la zona lo va a saber. Sí. Este proyecto tuvo demoras y tuvo un proceso muy extendido en el tiempo, uh-huh, con cambios, reajustes del mismo proyecto, y también hubo cambios en los organismos, en los, empezaron cuando teníamos una cosa que se llamaba, yo ya ni me acuerdo, creo que CODEMA, Consejo de Medio Ambiente, que luego se convirtió, en otra estructura. Uno puede decir es más o menos lo mismo, pero no, porque pasaron cosas, como se dice, ¿no? Sí. En el medio. Las áreas, por ejemplo, de ambiente se fortalecieron, se fortaleció lo que es la delegación en Bolsón, hoy tienen... se fortaleció todo lo que es Amprale, en el medio se elaboró una propuesta de plan de manejo que está durmiendo ahí en algún cajón en Viedma, pero se elaboró. Uno no puede obviar cosas que sucedieron en el medio. No debería, un ciudadano y un funcionario tampoco. Y entonces, las áreas del bosque también fueron modificadas en todos esos años. Claro, eso fue clave, fue uno de los puntos clave en el análisis que nosotros hicimos. Tenemos nueva normativa incluso a nivel nacional y provincial, uh-huh, con respecto a los bosques, que es un tema sensible en ese área, porque si no estaríamos hablando de los bosques, ¿no? Claro, ¿y los glaciares son los periglaciares también, que es característico de La Pampa? Sí, lo que pasa es que acá y durante todo el proceso se mezclan dos cosas. Una es el proyecto en el Cerro Perito Moreno, digamos todo lo que sería relacionado al centro de esquí, y el loteo en sí, que es fuera del área que podríamos decir lo que estamos diciendo recién, ¿no? El área periglaciares y demás. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo una ciudad de gente a vivir al pie de un sitio bonito, recreativo, donde puedo y voy a ir a hacer actividades recreativas, y esto lo sabemos todos. O sea, yo, vivo en Bariloche, pegada al borde del ejido municipal. Mi casa, esto les cuento, pues es mi caso concreto. Yo vivo donde termina la ciudad, en uno de sus bordes. Uh-huh. Y acá todos los vecinos, todo el tiempo estamos saliendo a caminar, agarramos los que les gusta el esquí de travesía y tienen el equipo, se ponen los equipos y salen a esquiar acá a los cerros, y todo el tiempo hay una necesidad de uso de las áreas periféricas, y las áreas periféricas, las personas o los individuos que usufructúan de esas áreas en forma ya sea comercial o porque son pobladores, también responden en igual medida a esas necesidades de la comunidad. ¿Qué pasa? Yo hace 25 años compré mi terreno y me hice mi casa, y acá en los cerros de alrededor no había nada, y hoy tenemos cada vez más refugito, oferta de esto, subí a la Cascada Escondida, te hacemos el té a 1100 metros, después se responde con oferta a esto. Es lo lógico y razonable que pasa en todos lados. No está mal, no es un pecado, no es algo negativo, pero sí tenemos que ser conscientes de que va a suceder. Por eso en el informe están resaltadas y de alguna manera puestas ante la justicia los elementos de análisis de que cuando vos aprobás una cosa así, no estás afectando solo el linde, lo que hay adentro de ese predio, uh-huh, llamémoslo. Esto va a traer consecuencias alrededor, y alrededor estamos hablando de área protegida, estamos hablando de la Amprale, volviendo a Bolsón,
Estamos hablando de áreas que están muy cerca de este lugar, que están categorizadas rojo en la ley de bosque, o sea, con máxima protección. Y esas son las áreas que van a tener un impacto. Podemos sentarnos, analizar el impacto y decidir que igual lo vamos a aceptar, pero analicémoslo. No nos hagamos los distraídos y no digamos que no va a haber impacto, porque no es cierto. Pongamos todas las cartas sobre la mesa, analicemos las cosas y en todo caso se decidirá la comunidad, sí, vamos por esto, ok. Pero, digamos, lo que nosotros hemos intentado es acercar elementos que estaban o minimizados o de alguna manera contradictorios, como a mí me tocó analizar una cosa en particular que era bastante contradictoria, que después les cuento, y sobre todo cosas faltantes en los elementos de juicio que se habían tenido en cuenta, como esto de los impactos hacia lo aledaño. Eso no estaba prácticamente, pero mencionado, no había nada. Por más que hubo estudios de impacto ambiental y demás. O sea, nosotros fuimos a eso, digamos, a ver qué era todo aquello que debió considerar una autorización municipal y que no estaba, o estaba puesto en forma contradictoria. Y si quieren les cuento eso que yo, al menos, me tocó a mí detectar con mi compañera. Sí, ¿cómo fue eso, Valeria? Claro, nosotros nos tocó analizar el tema de el impacto de esto precisamente en el paisaje, ¿no? O sea, un nivel no solo por dentro, sino por fuera del predio. Y una de las cosas que nosotros vimos es que sí, o sea, el proyecto abunda en detalles de manejo de la vegetación al interior de las parcelas, por ejemplo, ¿no? De lo que sería la parcela individual, la parcela ya vendida. Claro. No me refiero a toda la parcela. Lo cual uno puede decir, bueno, esto está muy bien, está bueno que hayan pensado en eso, pero cuando uno se ponía a analizar lo que decían, por ejemplo, había un montón de recaudos con respecto a la prevención de la propagación de incendios. Esto es, bueno, una vez que se prendió un incendio en una parte del barrio, bueno, que no te queme tu casa. Estaba lleno de ese tipo de predicciones con respecto a limpieza de vegetación peridomiciliaria, además, todo con mucho detalle, y yo, digamos, me encantaría poder decir estaba bien hecho, no lo puedo saber porque no tenía un informe del SPLIF al respecto, con lo que es la autoridad de aplicación. Ahí es donde yo les digo, nosotros, ¿qué analizamos? Cuando yo veo que tratan el tema fuego, quiero ver una hojita del SPLIF que diga, sí, esto está perfecto, está muy bien, claro, o corrijan tal cosa. Y no había tales cosas, entonces lo que nosotros vimos es, esto nos suena que está divino, pero yo no voy a opinar de eso, porque no soy especialista en esa materia, pero sí puedo ver si atrás de todo eso está respaldado por una institución que sí es la autorizada para evaluar ese tipo de cosas. Y bueno, esas cosas no estaban. Entonces, o sí, pero estaban parciales, estaban sobre propuestas que eran de 2013-2014, pero no sobre la propuesta ajustada al día de hoy. Entonces faltaba la nueva mirada. Cada vez que uno cambia un proyecto, y les voy a dar un triste ejemplo con este accidente que tuvimos en Bariloche, de público conocimiento. Sí. Ese proyecto se evaluó en sus inicios de una manera y ese proyecto creció de otras. Lo fueron cambiando al punto de que lo último que habían hecho, nos enteramos hoy a la mañana, porque la municipalidad sacó la información, la hizo pública, era trucho, directamente estaba por fuera de lo que habían presentado en el municipio. O sea, está claro, ¿no?, con las consecuencias que vimos acá en Bariloche, y si uno cambia un proyecto, debe ser reevaluado. Me parece que queda clarísimo. Sí. Bueno, esto no sucedió en este caso. Por ejemplo, esto no ha sido presentado ante el SPLIF en su totalidad para que emita una opinión técnica fundada sobre todo el conjunto de las intervenciones que se planifican en la urbanización, que no son lo que pasa alrededor de las casas, va mucho más allá. Y eso debe ser analizado por la autoridad competente. Ese tipo de cosas nosotros fueron los que hicimos, digamos, observamos. Y con respecto a la vegetación, volviendo a la incongruencia que detectamos en la parte que hicimos Marina Estecón y yo, que fue uno de los capítulos, digamos, ella es botánica y yo soy zoóloga, con lo cual nos complementábamos bastante bien, porque ella tiene un buen entendimiento de la parte de vegetación y yo más de lo que es corredores de fauna silvestre, esa dimensión.
Entonces lo que veíamos es que si uno hacía unos pequeños cálculos con los tamaños del lote, con lo que tenían que limpiar, en base a lo que decía la propia propuesta, sí, más o menos te iban quedando unos parches de vegetación ahí aislados, pero no había manera de que el emprendimiento como tal siga constituyendo un corredor forestado en el paisaje. O sea, Claro. o cuidamos a la vivienda del fuego o tenemos un corredor de bosque ñire, que es lo que en realidad tiene. Ese área tiene vocación, lo digo así porque ha sido muy impactada, sobre todo con los caminos y todo que le metieron en los últimos años, pero tiene impactos previos, eso ha sido quemado, ha sido sobrepastoreado, bueno, es un área muy impactada en el pasado, pero que sin embargo, como todas áreas agrestes, tienen vocación de recuperación, o sea, eso si uno lo deja tranquilo, se convierte en un mirantal nuevamente, o sea, y eso es un corredor para la fauna. Mucha gente dice, bueno, pero es matorral, son arbustos, ¿y qué? Es parte de las comunidades naturales. Sí. No tiene menos valor que un coihue, un ñire. O sea, hay también como una, digamos, sobrevaloración del árbol alto, por decirlo de alguna manera. También el ñire retiene el suelo, evita que el suelo se vuele, se degrade, retiene el agua, purifica el agua, tiene raíces. O sea, el matorral tiene un valor altísimo. Claro, sí, es parte del solemos ecosistema. verlo como Sí. prescindible. Claro. Ahora muchas de las consultas de los oyentes tenían que ver con que igual si se habían, ¿no?, hecho y delimitado estas parcelas, bueno, cómo se podría recuperar o qué dispondría la justicia en base a esto, porque se había avanzado igual, bueno, los caminos, los tendidos de servicios, por ejemplo, también habían avanzado. Pero para eso era importante detallar y repasar para que entendiéramos todos cuál era el impacto, tal cual nos lo decís, en base a esas infraestructuras, a los corredores biológicos, a los recursos hídricos también de la zona, Valeria. Claro, miren, nosotros no tomamos ni siquiera vista del lugar, yo lo conozco porque estuve haciendo un trabajo en la zona hasta hace 3 años, ahora nosotros no tomamos vista, o sea, no hemos ido, eso no formó parte de lo que pidió la justicia en ningún momento. De hecho, se les preguntó en esto del inicio que les comentaba que no quedaba claro qué nos pedían. Decíamos, pero porque si tenemos que ir, eso tiene otros nosotros podemos trabajar gratis y trabajamos gratis. La universidad no cobró, pero sí, obviamente, si había costos asociados, por ejemplo, movilidad, claro, requeríamos que se nos paguen esos costos. Por eso fue que al inicio preguntamos muy claramente si íbamos a tener que ir, por ejemplo, y nos dijeron que no. Eso fue de entrada muy, muy claro de parte del juzgado. Entonces, bueno, nosotros luego todo el tiempo actuamos en consecuencia de eso que habíamos hablado, porque eso te pone en un lugar diferente, incluso hasta el equipo que uno conforma puede ser levemente diferente. No es lo mismo, yo tengo que sentarme a analizar información escrita que si tengo que ir a hacer una perforación para estudiar una determinada cosa. Hasta voy a requerir de subcontratar probablemente técnicos, digamos, subsidiarios, de apoyo. Entonces, bueno, son niveles de intervención técnica totalmente diferentes. Lamentablemente no puedo opinarles nada sobre el daño, ese es como otro capítulo. El daño, el nivel de... Me retracto, no voy a decir daño porque no corresponde. El nivel de intervenciones que haya sobre el territorio, que debería ser un estudio técnico el que diga si eso es un daño o no, y qué nivel de daño. Yo no lo puedo decir desde el teléfono, digamos, o sea, pero seguramente, como ustedes me están diciendo y como sé por trascendidos, es que hay intervenciones y, bueno, eso no sé dónde estaríamos parados aquí, porque como tampoco sabemos para dónde va a ir esto, nosotros no tenemos ninguna opinión respecto del emprendimiento, si se debe hacer o no. Lo que nosotros vimos es que de la manera que estaba autorizado, era absolutamente pobre o carente en cuanto al análisis de materias ambientales. Eso es lo que nosotros evaluamos. No estamos ni a favor ni en contra, eso es una cuestión de la comunidad del Bolsón, que necesita con sinceridad tener todos los elementos sobre la mesa, con sinceridad de las partes, y aceptar o no lo que le parezca que tiene que aceptar o no. Eso sería. Valeria, te agradecemos un montón toda esta experiencia relatada en Ventana Andina, estos minutos que te has tomado con nosotros. Gracias por la charla y hasta la próxima.
Listo, gracias a ustedes. Chau, chau. Muy amable. Chao, chao. Valeria Ojeda, bióloga, es docente del CONICET, de la Universidad Nacional Comahue, quien participó de este equipo de trabajo en estos estudios a solicitud del Poder Judicial. Recordamos una Cámara que hace pocos días, en base a esto y otros elementos, claro, emitió el último fallo conocido sobre el loteo sobre Pampa del Lude.